una de las causas más populares de sufrimiento en los seres humanos es lo que se puede denominar apego. Y apego significa pensar o creer que un objeto, una meta o una persona te van a brindar la tranquilidad y sensación de bienestar, creando una dependencia hacia ese elemento externo de tu propio ser, y entonces provocar precisamente esa emoción de ansiedad o sufrimiento. Ejemplos: apegos a objetos materiales, desde a la energía de los objetos materiales, ya sea casa, coche, cualquier objeto material que se le atribuya una meta o un anhelo de conseguirlo o tenerlo. Curiosamente, cuando lo tiene la gente y por fin lo obtiene, esa sensación de satisfacción y de felicidad disfrazada de un regocijo temporal, pues solo dura un tiempo y después se vuelve a buscar una nueva satisfacción a través a veces de el sistema consumista de las modas, modelos de celulares, modelos de coches, etc. Obviamente la energía material y el hecho de desear metas y objetivos no está mal, pero lo que sí provoca sufrimiento es basar o pretender basar tu felicidad en algo externo a ti. Y cuando se trata no solamente de objetos materiales, sino de personas, ahí se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque se suele confundir amor con apego. Y el apego a veces suele también complementarse con la necesidad de control hacia otras personas. Muchas veces los padres hacia los hijos no saben diferenciar entre amor y apego. ¿Y cómo saber si le tienes apego a una persona? Porque tienes una dependencia que te provoca ansiedad si esa persona desapareciera de tu vida o rompe la relación contigo. En teoría, la energía de amor se puede entonces definir como dar, dar y dar y dar y dar, sin esperar nada a cambio. Y es difícil, porque el ego espera una retribución equivalente a lo que le diste. Es decir, algunos padres piensan que por el hecho de haberle dado la vida a sus hijos o haberles dado cualquier elemento que contribuyó a su crecimiento y educación, entonces andan esperando que se les retribuya de la misma forma. Pero ahí es donde empezamos a tener problemas, porque si no entendemos que cada individuo es totalmente diferente a uno, entonces no vamos a poder definir ni diferenciar que la otra persona no va a reaccionar igual que uno. Si vas a dar algo, dalo de corazón, sin esperar nada. Y así es como debe funcionar, porque si te quedas esperando a que la otra persona te pague de la misma forma, ahí es donde vas a sufrir y vas a crear conflictos y hasta rencores en vano. Hay que recordar que
Pues los órganos de los sentidos perciben una realidad de acuerdo a los umbrales de energía que los ojos, que la piel, que la lengua o que los oídos pueden detectar. Detectan una parte de la realidad a través de espectros de longitudes de ondas, en el caso de los ojos a través de la luz, pero el espectro de longitudes de ondas es bastante más complejo y entonces no podemos basar la existencia únicamente por los cuerpos físicos o por lo que los ojos pueden detectar. Así que cuando alguien fallece o lo que le llaman entre comillas muerte, que a mí más bien me gusta llamarle cambio o transformación, pues el cuerpo físico incluso se queda aquí, o lo incineran o es descompuesto por otros organismos, llámese bacterias o algunos microorganismos más, o incluso algunos animales como los insectos. Se consume ese cuerpo físico y se debería de continuar con el flujo de energía de los ciclos biogeoquímicos. El punto es que ese cuerpo físico no debería de ser el principal punto de partida de identidad de un ser humano. Y vuelvo a repetirlo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si se vive con apegos desde el mismo cuerpo físico, y no estoy diciendo que se descuide el vehículo físico, al contrario, se debe de cuidar para que mientras estés en esta dimensión puedas manifestarte de una manera agradable y con bienestar. Pero si tú empiezas por tener un apego por el cuerpo físico, entonces serías incapaz de valorar las esencias de las personas, incluso la tuya, y conocerte más profundamente. Y muchas veces si se basa ese apego 100% en el cuerpo físico, se cae entonces en una espiral de superficialidad donde se llega a un punto de sentir un vacío existencial y en casos muy extremos, en situaciones de dismorfofobia, donde la gente no está nunca conforme con su cuerpo físico e incluso se han llegado a hacer más de 10 cirugías plásticas y por más que se hayan realizado eso, jamás estarán conformes. El apego, además de generar sufrimiento, provoca vacíos y es sano comprender que nada te pertenece en este mundo. Y lecciones de apego van desde pérdidas de objetos hasta pérdidas humanas de familiares. Y ahí esas lecciones pues son a veces algo difíciles de digerir. Pero cuando entiendes que tu vida debe seguir y tu felicidad es independiente a cualquier objeto o persona externos a ti, entonces surge una sensación de libertad en lugar de la sensación de esclavitud que provoca ese apego. La dependencia de tu felicidad o dejarle en manos tu felicidad a algo ajeno es indiscutiblemente una sentencia al sufrimiento y en algunas ocasiones a la depresión y sus derivados. ¿Qué pasa entonces cuando se trata de relaciones y en específico de relaciones románticas? Cuando alguien coincide con tus parámetros de belleza o de considerar a alguien como atractivo, inmediatamente
desgraciadamente se comete el error de poner a esa persona en un pedestal. Y entonces el hecho de que esa persona vaya construyendo cierta relación contigo se va convirtiendo en una forma de entregarle tu poder personal a ese elemento. Y muchas formas de manipulación se basan precisamente en esto. Mándale mensajes diario a una persona por 21 días y se le va a crear un hábito. Y cuando lo dejes de hacer, además de ese hábito, se le convirtió en un apego. Entonces, cuando lo dejas de hacer, le va a provocar un vacío horrible y le va a provocar un terremoto mental donde se va a preguntar, ¿y por qué hoy no me habló? Y entonces esas preguntas van a hacer probablemente que ahora esa persona le hable a la otra. Y entonces el que jugaba como el perseguidor presunto, resulta que su plan resultó porque la otra persona se enganchó, efectivamente. Apegos a personas es todavía más engorroso, y confundir el sentimiento, como decía antes, de amor con apego crea bastantes conflictos innecesarios. ¿Qué se supone que es amor? Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo 1 para diferenciar entre amor y apego. Esa persona que tanto admiras, te gusta, o sea, te mueve el piso totalmente. Ves que quizá no te corresponda o que no se dio la interacción que tú deseabas. Entonces, pues evidentemente eso te provoca cierto conflicto. Pero como tú cuentas con autoestima y eres consciente de lo que es el apego, y ya te diste cuenta que no te va a corresponder, y sabes que el que debe estar en ese pedestal eres tú, no nadie más, entonces como tú te amas, el único pensamiento directo que provoca el amor realmente auténtico es: me hace feliz que esta persona exista, y por el simple hecho de que exista agradezco y de verdad le deseo de corazón que sea infinitamente feliz. Con ese simple hecho de que exista esa persona, tú ya te sientes bien. Ejemplo 2. Y diferencia grande entre amor. Pero si una persona desconoce todo esto y no tiene autoestima y le cede su poder personal a esa persona y tiene la sensación necia de controlar y de poseer, porque su ego es lo que le dicta, lo que va a hacer va a ser insistir y forzar las cosas, y si las forza, en un futuro esa persona lo va a hacer sufrir al grado de que le provoca una depresión porque lo va a engañar o porque en un futuro va a ser peor la ruptura. Y entonces el apego es pues crear situaciones malintencionadas para que esa persona quiebre con su pareja y a fuerzas esa persona quiere que esté con ella, se deprima porque no se le dio con esa persona y por ende crea que en futuras relaciones no va a poder conseguir a alguien mejor. Diferencia entre amor y apego. Ejemplo 1, vibrar en frecuencias altas. Ejemplo 2, vibrar en frecuencias con longitudes de ondas bajas, o sea, emociones bajas. Otro ejemplo más familiar. Personas que tienen hijos y que por el simple hecho de haberlos tenido se creen con el derecho de controlarles sus vidas y creen que esos hijos les pertenecen.
basan toda su propósito de vida en apoyarlos y hacer que se les dé la mejor educación posible y moldearlos de acuerdo a como tú crees que debería de ser. Pero resulta que los hijos son seres independientes a ti, más allá de que tú les hayas dado el cuerpo físico donde encarnaron. Si tú no tienes claro que son seres independientes y que no te pertenecen de ninguna manera, ni tienes ningún derecho a decirles cómo hacer su vida, y de ahí parte también el valor del respeto y la conciencia. El apego aquí te va a jugar una jugada bastante rara, porque cuando crecen y tú crees que su obligación ahora es hacerse cargo de ti o retribuirte todo lo que poco o mucho que les diste, se va a crear un sentimiento de sufrimiento o dolor, porque las cosas no son así. No estoy diciendo que en todos los casos, pero volvemos a la situación de esperar algo de alguien. La expectativa y lo que tú crees que debería de ser o te han dicho que así debería de ser. La creencia de que un hijo le debe algo a un padre crea relaciones forzadas y esclavizantes donde el concepto del amor está muy lejano. Tú como persona, independientemente de que tengas hijos o tengas a tus padres o como sea, eres una persona y por ende tienes la responsabilidad, tú y solo tú, de ser feliz y de dirigir tu vida hacia donde tú quieras. Y de aquí parte el concepto del victimismo. Todos son culpables de tu situación menos tú, cuando no es cierto. ¿Qué es lo que hiciste en tu pasado como para llegar a donde estás? Nadie te obligó, nadie te puso un gatillo en la pistola para decidir lo que ahora estás viviendo. Hazte responsable, ni tus hijos, ni tu perro, ni tus padres, nadie es responsable de tu presente más que tú. Tú decides cómo reaccionar o con qué actitud tomarte las situaciones de la vida. Y con cuánta perseverancia o fuerza estás dispuesto a pelear o a insistir en tus anhelos. Personas que se dan por vencidas y se conforman con ese presente suelen a veces, pues, echarle la culpa a todos. Respeta el hecho de que tus hijos sean personas autónomas. Confía en que saben lo que hacen, pero de ninguna manera te pertenecen, y ese apego incluso cuando llegan a tener una pareja tus hijos y esos celos que te provoca el hecho de que la atención ya no es para ti sino para su pareja, pues aprende a amar. Y volvemos a lo mismo, amor hacia un hijo es: agradezco por el hijo que me tocó y yo me siento feliz o me provoca regocijo el hecho de que también exista y que sepa lo que hace, porque yo me hago responsable de mi propia felicidad.